Esa noche tuvimos numerosos avistamientos en el bosque y recibimos 2 llamadas, todas describiendo lo mismo. Cuando llegó la tercera llamada, supimos que teníamos un problema o que quizás estábamos en peligro. Describieron a un hombre con una chaqueta negra que los seguía a distancia mientras caminaban por el bosque. El hombre no dijo nada. Llevaba una capucha bien ajustada sobre su cabeza. Nadie vio su rostro. Los 3 avistamientos ocurrieron sobre el área oeste de la estación. Alguien tenía que ir a echar un vistazo. Jim y yo jugamos un juego relámpago de piedra, papel o tijera. Es como si el hombre pudiera leer mi mente, me ganó de inmediato. Me puse una radio en el cinturón y me subí a la camioneta. Los excursionistas suelen informar haber visto algo extraño en el bosque. Los espacios oscuros entre los árboles juegan una mala pasada a la mente. Eso y el aislamiento. Pero 3 avistamientos en una semana que describen exactamente lo mismo descartaron un simple caso de imaginación. Alguien estaba ahí fuera, la pregunta era quién, dónde y por qué tengo que ser yo el que venga a investigar. Subí la pendiente hasta donde me llevó el camión y luego salté. Todavía tuve que sortear la peor parte de la cresta. La pendiente se vuelve pronunciada en algunas partes y es un infierno para las piernas. Me hizo pensar. ¿Por qué alguien ha sido visto aquí arriba en 3 días diferentes en el transcurso de una semana? Nadie vivió así. No era un lugar para gente en un paseo diario. Una punzada de miedo se apoderó de mi estómago. ¿Debería haber venido solo? Llegué a la cima de la pendiente, cogí mi radio y entonces lo vi, una silueta que se mezcla con las sombras entre los delgados troncos de abedul. Misma descripción. Chaqueta negra y capucha. Se volvió a medias en mi dirección y dio un paso adelante. De una manera extraña me dio consuelo. Si hubiera alguna razón nefasta para que él estuviera aquí, habría esperado que se retirara al bosque. Incluso a esa distancia no podía dejar de reconocer mi uniforme de guardabosques. Cuando me acerqué a una distancia donde podía llamarlo sin gritar, levanté una mano a modo de saludo. Me esforcé por ver su rostro, pero una sombra profunda y oscura oscurecía sus rasgos. Abrí la boca para saludar, pero antes de que saliera algún sonido, se giró y caminó hacia el bosque. Lo llamé, pero él continuó abriéndose paso entre los árboles. Di unos pasos para cerrar la brecha entre nosotros. Ya al alcance de la mano, extendí la mano y una extraña sensación fluyó a través de mis dedos. Se sintió como una liberación controlada de electricidad, no dolorosa, casi como un caso severo de hormigueo. Antes de que pudiera retirar mi mano, una luz brillante inundó mi visión. Cerré los ojos y los cubrí con las manos. De alguna manera la luz brilló. Grité y me detuve en seco. Y entonces la luz se fue. Abrí mis ojos. Me paré en un claro. El sol se filtraba a través del hueco entre los árboles. En el centro del claro había un viejo pozo de piedra, cuyas paredes se extendían hasta aproximadamente la altura de la cintura sobre el suelo, media como 1 metro de diámetro. Había visto estructuras como esta por la ciudad, reliquias de la época fronteriza. Que hubiera un pozo allí, en medio del bosque, lejos de cualquier construcción pasado o presente, era desconcertante. El hombre de negro con capucha estaba detrás del pozo y me indicó con una seña para acercarme al pozo. Me acerqué al pozo y la adrenalina hizo que mi corazón se volviera frenético. ¿Por qué me había traído hasta aquí? El sol calentaba mis hombros desde arriba. A pesar de la brillante luz del sol, el rostro del hombre permaneció envuelto en sombras. Era muy extraño, no pude identificarlo. Señaló el pozo. Me detuve unos pasos antes. Algo en esto no estaba bien. Todo en esto no estaba bien. ¿Quiso empujarme al pozo? Una voz sonó en mi cabeza. No llegó a través de mis oídos, sino que de alguna manera pareció alimentarse directamente de mi cerebro, como escuchar un pensamiento. Debes mirar. Decía la voz. Observé al hombre, permanencia detrás del pozo con la intención de que observara lo que estaba adentro, y me acerqué poco a poco al pozo. El mortero entre las piedras se desmoronó un poco y el musgo tiñó de verde la cara exterior. Este pozo era viejo, aunque nunca lo había visto antes, y eso que tengo más de 10 años trabajando en el mismo bosque. Vi algo extraño en la cara interior del pozo. Dentro del pozo vi una piedra tallada. Primero pensé que era un rasguño de alguna criatura del bosque, pero luego vi detenidamente y la piedra decía:
Decía, la verdad yace en el fondo de un pozo. ¿Qué verdad? Miré más abajo. El pozo era más profundo de lo que esperaba. Sombras negras cubrían las paredes de la base. Todo estaba oscuro excepto un rayo de luz que se reflejaba en el agua que se encontraba en el fondo. El reflejo brillaba. Bajé la cabeza y entrecerré los ojos para ver mejor la imagen del fondo impulsado por la curiosidad. Una imagen apareció en la parte inferior como una película proyectada en una pantalla. La imagen se hizo más nítida y quedó enfocada. El bosque de noche bajo la luna llena. La niebla se mezcló con los árboles. Sentí el frío. No lo imaginé, pero lo sentí. Mi piel se erizó y me estremecí. Un camino serpenteaba por el bosque. Lo reconocí. Está a unos minutos al norte de la estación de guardaparques. Una figura caminaba al lado de la carretera. Llevaba una chaqueta negra y la capucha puesta hasta la cabeza. Fue el mismo hombre que me trajo hasta aquí. Recordando la presencia del hombre miro detrás del pozo para ver a mi guía y ya no está. Me encuentro solo observando perplejo las imágenes del pozo. Un par de faros parpadearon entre los árboles y luego se enfocaron. Las imágenes cortan al interior del coche. Por un momento una botella de whisky ocultó la identidad del conductor. Cuando la botella bajó, fue Jim quien apareció. La música sonaba a todo volumen en la radio. No sabía qué pensar, ¿estas imágenes eran ciertas? ¿Tenía de compañero a un asesino? La luz y el dolor que sentí al tocar al encapuchado era lo último que sintió antes de morir. ¿Te vas a suscribir a mi canal? Me alejé de la película que se proyectaba en el fondo del pozo. Esto fue una locura. El hombre de negro apareció de vuelta, esta vez sí pude observar su rostro, él se quitó la capucha. Su rostro era juvenil e inocente, pero algo andaba mal. Su piel se arrugó y se apartó de sus ojos revelando un anillo rojo alrededor del perímetro. 2 agujeros negros estaban donde debería estar su nariz. La sangre brotaba de su boca y le faltaban algunos dientes. El templo del lado derecho se derrumbó. Es una imagen aterradora. Di un paso atrás y grité. Casi volví a correr, pero él levantó las palmas de las manos, como diciendo espera, hay algo más. Señaló hacia el pozo. Yo dudé. Las palabras se repitieron en mi cerebro. Debes mirar. Mis piernas eran gelatina, mi mente estaba destrozada. Una parte de mí quería correr y alejarse lo más posible, y la otra parte quería ver qué había abajo en el fondo de ese pozo. Di un paso adelante y miré hacia abajo. Se reanudó la proyección en el fondo del pozo. La botella de whisky se le escapó de las manos a Jim. Una mano tiraba y empujaba el volante mientras la otra buscaba la botella a sus pies. El camión se desvió del camino, esos segundos fueron suficientes. El hombre de negro, el encapuchado parado al costado de la carretera con el pulgar extendido en busca de que aquel camión frenara, no tuvo ninguna posibilidad. ¿Era Jim realmente culpable? El camión patinó hasta detenerse. Jim respiró rápidamente desde detrás del volante. Buscó por el espejo retrovisor y encontró un bulto negro al costado de la carretera. Se giró para confirmar lo que le decía el espejo. Puso la camioneta en marcha y condujo. Dobló la siguiente curva y se detuvo. El camino estaba en silencio. Apagó los faros y dio marcha atrás. Bajo la pálida luz de la luna, Jim arrastró al autoestopista fuera del camino hacia el bosque. Llegó a un barranco y cayó por la orilla. Jim subió la pendiente y bajó al encapuchado. Jim se detuvo un momento al final, observando el rostro del encapuchado, antes de ponerse a trabajar cubriendo el cuerpo con ramas y hojas. La luna creció y se iluminó hasta que la luz me obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrí estaba de nuevo en el bosque. El claro, el pozo y el hombre de la chaqueta negra había desaparecido de nuevo. Caminé de regreso a mi camioneta, con los pensamientos desordenados, no quería ver la realidad. Me senté allí durante 15 minutos antes de arrancar el motor y regresar. Busqué en el estacionamiento la camioneta de Jim. No estaba allí. Jim entrecerró los ojos cuando me vio. No lo culpé. Estaba blanca como una sábana y lo sabía. Me preguntó qué vi y no le dije nada. Tartamudeé una pregunta sobre su camioneta. Hizo una pausa, se lamió los labios y me dijo que estaba en la tienda.
¿Estaba realmente compartiendo oficina con un asesino? A la mañana siguiente dije 2 mentiras. El primero fue para nuestro jefe. Le dije que habíamos recibido otra llamada sobre un hombre con una chaqueta negra y que Jim y yo echaríamos un vistazo. El segundo fue para Jim. Le dije que teníamos un informe de un árbol caído en un sendero para caminar y que teníamos que ir a limpiarlo. Nos subimos al camión. Tomé el mismo camión que Jim manejaba esa noche. Conocía la curva. Cuando tomas una carretera todos los días la conoces casi hasta el punto de poder recorrerla con los ojos cerrados. Me detuve justo en el lugar donde Jim había chocado contra el autoestopista. Jim me miró confundido. ¿A qué sendero íbamos? Le temblaron las manos. Salí del camión y le dije que me siguiera. Estábamos tomando un atajo. Tenía que verlo por mí mismo. Si lo que había visto en el pozo era verdad, entonces el niño podría estar todavía allí en el barranco donde Jim lo dejó. Y tenía que saber si era Jim, y la única forma de hacerlo era tenerlo allí. Para ver la expresión de su rostro. Ver en sus ojos que era él. Jim se quedó atrás y le dije que me siguiera el ritmo. Estábamos casi en el barranco. Me volví y Jim se había detenido. Me imploró que regresara. Continué. El barranco cayó bajo mis pies. En la parte inferior, parcialmente oculta debajo de una pila de ramas, había una figura vestida de negro. Le grité a Jim. Le dije que había algo ahí abajo. Me rogó que parara. Saqué la radio de mi cinturón y llamé. Los hombros de Jim cayeron. Se pasó una mano por el pelo. Buscó respuestas en los fragmentos de cielo visibles a través de los árboles. Por una fracción de segundo su boca se volvió hacia abajo como un niño a punto de llorar. Lo tuve. Pero un momento después todo el miedo desapareció de su rostro. Él suspiró. Caminó con confianza hasta la cima del barranco y miró hacia abajo. Me dijo que tenía razón y que había algo ahí abajo. Busqué sus ojos. Busqué la culpa. Solo vi a Jim, el tipo que trabajaba en el escritorio al otro lado. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo no iba a derrumbarse y confesar? La policía llegó y recuperó el cuerpo. Identificaron al encapuchado. Un fugitivo de 18 años que escapaba de un padre abusivo. 2 agentes me entrevistaron en una pequeña habitación. Les dije que habíamos encontrado el cuerpo por accidente. Les pareció extraño que tuviéramos informes de un hombre que coincidía con la descripción del autoestopista de la última semana. Estuve de acuerdo, pero no pude explicarlo. No había manera de que pudiera contarles sobre el pozo y lo que vi en el fondo. Solo les dije lo que pensaba. Fue extraño que Jim de repente no tuviera su camioneta. Esto produjo el ceño fruncido. Solo repetí que quería que lo investigaran. No puedo decir si la policía investigó o no. La camioneta de Jim nunca reapareció. Dice que lo vendió. La muerte fue clasificada como accidente y nunca se identificó a ningún sospechoso ni testigo. Sé la verdad y Jim también. Pero no puedo probarlo. Todavía me siento en el escritorio al otro lado de la oficina. Si Jim piensa no contarle a nadie su oscuro secreto, ¿quién soy yo para contradecirlo? Una noche dejé una nota en su buzón que decía, sé que fuiste tú. Nunca lo ha mencionado. Veo al encapuchado en mis sueños. Los faros del coche de Jim iluminan su rostro en los últimos momentos de su vida. La culpa por guardar este secreto me atormenta. No hay nada que pueda hacer por él. A veces salgo al bosque y busco el pozo. No lo he vuelto a ver desde entonces. A veces la verdad está fuera de nuestro alcance y, a veces, parece tan lejana que podría estar en el fondo de un pozo. Si te gustó este vídeo, por favor, no olvides suscribirte para más vídeos de calidad como este.